Muy buenos días a todas y todos. Es un gusto poder acompañarles en este espacio de reflexión y aprendizaje en el que abordaremos un tema tan urgente como complejo, el impacto del cambio climático en la salud mental. Antes de comenzar, me honra presentar a quien nos guiará hoy en esta conversación, la doctora Magali Hurtado. Ella es licenciada en informática y cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias en salud ambiental, ambos por el Instituto Nacional de Salud Pública, donde actualmente trabaja. A lo largo de su trayectoria ha demostrado cómo el cruce entre datos, medio ambiente y salud puede convertirse en una herramienta poderosa para entender los grandes retos que enfrentamos hoy como sociedad. Y le agradecemos sinceramente por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Muchas gracias, Ileana, y muchas gracias también a Alejandra por la invitación. Y es un gusto para mí poder estar en otros espacios fuera del instituto para compartir lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y bueno, para dar una introducción al tema de hoy, como estudiantes de medicina muchas veces nos formamos pensando en el cuerpo, en la enfermedad, en la fisiología, pero es igual de importante ampliar la mirada hacia el contexto en el que nuestros pacientes viven y sobreviven. El cambio climático no es solo una amenaza ambiental, es una crisis de salud pública y está impactando la salud mental de millones de personas en formas que aún estamos aprendiendo a dimensionar, como la ansiedad climática, el duelo ecológico, estrés postraumático tras estos desastres naturales. Y bueno, estos son términos que están entrando con fuerza en la consulta médica y como futuros médicos no podemos darnos el lujo de ignorarlos. Hoy no solo vamos a aprender sobre un fenómeno, vamos a entender por qué el futuro de la medicina también pasa por mirar el planeta que habitamos y el estado emocional con el que lo habitamos. Así que gracias, doctora, por ayudarnos a abrir esta conversación y gracias a todos ustedes por estar aquí. Este es el tipo de temas que transforman nuestra formación en conciencia. Y bueno, para empezar, doctora, ¿nos podría explicar cuáles son los principales trastornos mentales asociados con la crisis climática? Sí, fíjate que primero me gustaría como ponerme en contexto, ¿no? Porque es importante aquí destacar, pues que el planeta está cambiando, ¿no? Y se está deteriorando a una velocidad que supera, creo que nuestra capacidad de adaptarnos, ¿no? Los humanos. Lo cual pues provoca importantes daños a nuestra salud y bienestar. Y uno de estos efectivamente es la salud mental, ¿no? Hace poco, hace unos 3 años más o menos, se cumplieron 50 años de la Conferencia de Estocolmo, que fue la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio humano, que se habló ahí del medio ambiente, ¿no? Que se llevó a cabo pues en la ciudad de Estocolmo en 1972. Y en esta conferencia, digo, 50 años después, pues vino el tema de salud mental, ¿no? Y se llegó ahí en la conferencia a la conclusión, pues, del que el cambio climático está planteando graves riesgos para la salud, ¿no? Y el bienestar, incluyendo, o más bien, destacando la salud mental, ¿no? Esto igual coincide con el sexto informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, ¿no? Que plantea la rapidez con la que se están dando los cambios en el clima, ¿no? Y que puede provocar trastornos, como bien lo dijiste, que van desde el malestar emocional, el estrés, la ansiedad, la depresión, y llega hasta las conductas suicidas, ¿no? Por ejemplo, las olas de calor se han asociado con un incremento en la depresión y en la ansiedad. También existen estudios que han observado una relación entre el incremento de la temperatura y los intentos de suicidio. Hay además estudios que destacan cómo los fenómenos hidrometeorológicos extremos han provocado desplazamientos a poblaciones y ante esa incertidumbre que tienen estas poblaciones, las pérdidas materiales la búsqueda de alimentos, ¿no? El refugio, acceso a la atención médica, pues provocan situaciones de estrés, ¿no? Aunado a ello, y también lo mencionaste tú, está el trastorno de estrés prostra- postraumático, ¿no? Al experimentar dichos fenómenos hidrometeorológicos, o como es el caso de huracanes, inundaciones que traen consigo como estos eventos, ¿no? Se puede también, está asociado a las alteraciones de sueño, dificultad para dormir, o el incremento también de consumo de sustancias, ¿no? Es decir, que el cambio climático no solo perjudica nuestra salud física, sino que también amenaza nuestra salud mental.
Doctora, y cómo, bueno, actualmente hablamos mucho de la ansiedad, refiriéndonos más a la ansiedad climática, cómo esta afecta la toma de decisiones respecto al medio ambiente. Fíjate que efectivamente, ¿no? Uno habla de cómo la ansiedad afecta la toma de decisiones, pero creo yo que puede afectarlo positiva, o sea, tanto positiva como negativamente, ¿no? Si bien se reconocen cómo los peligros del cambio climático tienen un efecto en el malestar emocional y mental, ¿sí? Lo cual, por supuesto, que es negativo. Esto puede llevar a las personas, pues, a trabajar en acciones para mitigar el cambio climático, ¿no? Y ahí hablamos de cuestiones positivas, ¿no? O a conectarse con la naturaleza. Eso se ve así reflejado en pequeños detalles, como que la gente se comienza a preocupar, por ejemplo, con sus desechos. Creo que uno lo ve desde los niños ahora, ¿no? Sus residuos sólidos, empezar a separarlo, o detalles como que la gente comienza a preocuparse también por toda esta demanda, ¿no? Que tienen, cuando uno ve todo el consumo que tiene, la demanda que tiene sobre los servicios de aprovisionamiento, ¿no? Que nos dan nuestros ecosistemas. Sí, el año pasado, de hecho, vi una cantidad enorme de posts, ¿no? En redes sociales de los beneficios que traía sembrar un árbol, ¿no? Entonces, creo que puede afectar esta ansiedad climática en la toma de decisión positiva y negativamente, ¿no? Digo, la parte negativa también es que puede llevar a acciones fatalistas, ¿no? Que en casos extremos, pues, puede llevar a la paralización de las personas, ¿no? Y esto se ve mucho en estas personas que viven en zonas de alto riesgo, ¿no? Altos riesgos de ciclones, de huracanes, ¿no? Que como ven afectada su salud, no solo física, ¿no? La cantidad, por ejemplo, la gran incertidumbre a la que se ven expuestos, ¿no? O lo que significa vivir en esas zonas de alto riesgo para ellos como para sus familias, pues también causan algunas decisiones que pueden ser negativas, ¿no? Tanto negativas como positivas. Retomando lo que mencionó doctora Magali, uno de los puntos clave al hablar del impacto del cambio climático en la salud mental es reconocer que no todas las personas lo viven ni lo enfrentan de la misma manera. Existen factores sociales, económicos, geográficos, culturales, como ya lo mencionó, que pues que hacen que ciertas poblaciones estén mucho más expuestas y sean más vulnerables a sus efectos. Y pues esto nos obliga a preguntarnos, quiénes son los más afectados psicológicamente por esta crisis y sobre todo, cómo nosotros podemos identificar y atender de forma efectiva a esos grupos en situación de mayor riesgo. Sí, fíjate que yo creo que los más afectados, o sea, de entrada uno pensaría, no sé si en grupos etarios poblacionales, pero uno pensaría, por ejemplo, en personas que viven en condiciones de pobreza, las que viven en zonas rurales, las que viven en poblaciones que carecen de infraestructura, ¿no? Tanto de salud como infraestructura al interior de la vivienda, ¿no? Con infraestructura deficiente. Por supuesto que están los migrantes, ¿no? O todas estas personas desplazadas, las personas con discapacidad, las personas desempleadas, adultos mayores, si hablamos de grupos etarios, niños y jóvenes en situación de calle, ¿no? Sobre este último grupo se ha observado, por ejemplo, un incremento en episodios de ansiedad y depresión entre los más jóvenes, ¿no? Y entre todos, pues destacan los que ya sufren trastornos mentales, ¿no? Por ejemplo, pueden aumentar el riesgo de ansiedad o de depresión, o los pacientes con trastornos de bipolaridad, ¿no? Al ver interrumpido su sueño durante las horas de calor, pues pueden aumentar sus fases de crisis, ¿no? Y luego me preguntabas como qué estrategias podrían, ajá, ¿no? Se han demostrado. Yo creo que lo que se ha observado más, por ejemplo, por supuesto que incluye la psicoterapia, ¿no? Como para atender a las personas con algún trastorno de ansiedad u otro tipo de trastorno bueno, o de padecimiento que tiene que ver con su salud mental, ¿no? Están estos programas también para fortalecer la resiliencia. Hay diversos programas o proyectos que existen para fortalecer la resiliencia climática tal cual. Por ejemplo, la Cruz Roja tiene uno llamado Programa Mundial de Resiliencia, creo que Resiliencia Climática, ajá,
¿no? Las actividades basadas en la naturaleza, es como cosas tan simples como salir a pasear, plantar árboles, ¿no? Este fortalecimiento que tenemos dentro de las comunidades o familias, estas redes de apoyo, por ejemplo, hablar con familiares o amigos sobre las inquietudes, ¿no? que se tienen, involucrar a las familias también en acciones, estas acciones que te decía anteriormente, como separar la basura, ¿no? Y la otra puede ser pues el activismo climático, ¿no? Hay actividades, por ejemplo, que uno ve en algunos grupos en redes sociales, ¿no? Como ir a separar residuos, a recolectar PET, a hacer reforestación. Entonces, hay varias estrategias que se han demostrado que son efectivas. Como lo menciono, igual es muy diferente cómo las diferentes personas de diferente edad igual perciben este problema. Si nosotros ya identificamos que hay grupos particularmente vulnerables a los efectos psicológicos, pues también es importante observar cómo cada generación lo percibe. ¿Qué diferencias existen entre generaciones en la manera en que lo viven y procesan el impacto del cambio climático en su salud mental? Fíjate que tu pregunta es muy interesante porque efectivamente uno podría pensar que con la experiencia, ¿no? Probablemente los adultos mayores, o los adultos, ¿no? Simplemente los adultos, pues perciben el cambio climático de mejor manera que los jóvenes, ¿no? Pero la preocupación en general creo que se da en todos los grupos de edad, pero los jóvenes y los niños no sé si es porque están en la escuela o están consumiendo como mucha conocimiento, pero tienen una mejor percepción o conciencia de que el cambio climático es un riesgo tanto para el medio ambiente como para los humanos, ¿no? Por ejemplo, no se ha publicado y eso está documentado que más del 80%, no me acuerdo si es 83, 84% de niños y jóvenes están preocupados por el cambio climático, al menos moderadamente. Entonces, creo que la mayor percepción es en la población más joven. Bueno, y después de nosotros reconocer las emociones que el cambio climático puede generar, desde la ansiedad hasta la desesperanza, es fundamental hablar también de lo que sí se puede hacer desde lo emocional y pues ahorita hablando en lo comunitario. ¿Cómo puede la participación en acciones climáticas colectivas contribuir al bienestar emocional de las personas? Sí, fíjate, hablamos previamente del fortalecimiento de estas redes sociales de apoyo, ¿no? O las redes sociales comunitarias, ¿no? Como una acción para disminuir los potenciales efectos del cambio climático en la salud mental, ¿sí? Así es que, en principio, una comunidad más resiliente puede recuperarse más exitosamente de un desastre, ¿no? O afrontar al menos de mejor manera, ¿no? Situaciones de riesgo para proteger su salud mental, ¿no? ¿Por qué? Pues porque comprenden mejor cómo el riesgo forma parte de su vida, o sea, es asimilar, ¿no? Que el riesgo es parte de tu día a día, ¿no? Eso les ayuda a prepararse, ¿no? Ante emergencias climáticas y creo que de alguna manera fomenta la cohesión social. ¿Puede el empoderamiento comunitario convertirse como en una herramienta de protección psicológica frente al cambio climático? Yo pensaría que sí, o sea, ¿no? Las comunidades, de hecho, una recomendación es que tú empoderes a las comunidades con conocimientos sobre los riesgos climáticos, con conocimientos sobre, este, no solo, por ejemplo, de eventos hidrometeorológicos que te pueden dañar tu salud de un momento a otro, ¿no? Por ejemplo, como estos huracanes que vimos en Acapulco, sino también aquellos a largo plazo, ¿no? Tú empoderas a la comunidad, por ejemplo, una comunidad rural o una comunidad campesina de que puede haber un déficit de lluvias, ¿no? Entonces ellos sabrían, por ejemplo, cómo gestionar, ¿no? Sus tierras, ¿no? Qué sembrar, ¿no? Si es hacer como algunos cambios de cosecha y qué es, y prepararse, ¿no? Para estas posibles eventualidades. Entonces, sí, o sea, uno debe de empoderar a las comunidades.
Y bueno, hasta ahora hemos hablado del impacto emocional del cambio climático, de la percepción generacional, de la vulnerabilidad social y pues el valor, como ya lo mencionó, de la acción colectiva. Pero también es momento de mirar hacia la práctica clínica cotidiana, que es pues más o menos lo que nosotros hacemos, especialmente la que muchos de nosotros pues bueno, pueden enfrentar durante el servicio social en contextos rurales y comunidades campesinas. Porque, ¿qué pasa cuando atendemos a una persona que no duerme bien, que vive con ansiedad o angustia constante y descubrimos que detrás de eso está el miedo a perder sus cultivos, su hogar o su modo de vida por sequías, lluvias extremas o incendios? Es por esto que mi pregunta va relacionada a de qué manera los profesionales de salud, especialmente quienes trabajamos en comunidades campesinas, pueden abordar el fenómeno de la ecoansiedad en sus pacientes. Sí, fíjate que siempre con estos temas además tan innovadores van surgiendo nuevos conceptos, ¿no? Y bueno, lo primero es que la ecoansiedad o ansiedad ecológica y yo creo que los alumnos lo saben mejor que uno, no es una patología en sí, ¿no? O sea, ese sentimiento de ansiedad, de las consecuencias que trae el cambio climático, pues no es un diagnóstico que esté reconocido en la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿no? Sí. Por tanto, así tal cual no existe el tratamiento. Sin embargo, sí se recomienda, pues, seguir el mismo enfoque que se adopta con las personas que han sufrido un trauma, ¿no? Eso es identificar, por ejemplo, qué les inquieta, ¿no? Decirles, recomendarles que no, a lo mejor no hay que leer demasiadas noticias negativas, ¿no? Estar más en contacto con la naturaleza, activarse físicamente, participar, no sé, de manera activa con grupos que trabajen, pues, en beneficio del medio ambiente, como lo que dijimos anteriormente, ¿no? Y creo que en casos más graves, ya bajo observación médica, ¿no? Podría considerarse pues la posibilidad de recurrir a enfoques psicoterapéuticos, ¿no? Que incluso puede ser también la prescripción de medicamentos como ansiolíticos, ¿no? Este, Eso digo, y también una cuestión muy importante es que hay que capacitar al personal médico. A mí me da mucho gusto, por ejemplo, estar en un foro como estos, pues para que se reconozca la salud mental como un efecto nocivo del cambio climático, ¿no? Para poder atender pues de manera adecuada a las personas que padecen algún síntoma como la ansiedad. Sí, doctora, estoy de acuerdo con usted. Como ya lo mencionó, pues no estamos hablando únicamente de diagnosticar, recetar o, no sé, derivar a otra unidad médica. Estamos hablando también de educar y de prevenir, de escuchar con empatía y de ser como puentes entre entre las personas, su entorno y pues el sistema de salud. Porque si no actuamos desde lo local, desde cada comunidad en la que trabajamos, pues los impactos van a seguir creciendo y pues casi siempre se normalizan. Más de nuestro lado que pues estamos en la ciudad y es muy difícil que nosotros vayamos a rural a menos de que sea en el servicio social. Es por eso que la pregunta que sigue es, ¿qué acciones concretas podemos tomar como médicos o como personal de salud desde el consultorio, desde la comunidad o de instituciones para prevenir, detectar y atender estos efectos del cambio climático en la salud mental? Mm. ¿Cómo empiezo? ¿Por las personas del sector salud? Bueno, yo creo que desde el sector salud hay una cosa, y como personas también, ¿eh? Ya se tiene como un mayor reconocimiento sobre los impactos de las exposiciones ambientales, ¿no? En sí, digo, el cambio climático es una exposición ambiental, ¿no? Este, y digo que se tiene mayor reconocimiento no solo desde la percepción o el conocimiento que se tiene, sino a nivel toma de decisión, por ejemplo, nosotros esperamos tener pronto una dirección de salud ambiental, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de estas exposiciones ambientales, pues creo que el personal de salud ya podría entregar las consideraciones, o sea, podría entregar estas consideraciones climáticas, ¿no? Como son, si las variables de temperatura o precipitación influyen sobre el padecimiento, ¿no? La estacionalidad, ¿no? Que se tiene, porque se tenía, por ejemplo, mucho
no sé si es conocimiento o creencia de que los suicidios, por ejemplo, se daban más en esos países que eran fríos, ¿no? Y lo que estamos observando es lo contrario. Nuestros estados, existe una mayor tasa de suicidio en estos estados que tienen temperaturas muy cálidas, ¿no? Que se pueda, por ejemplo, integrar todo esto en los programas de salud, ¿no? Incluyendo la salud mental, ¿no? Yo creo que dentro de la salud también debería de haber un incremento. A lo mejor esto no compete a los alumnos, pero en el financiamiento para el apoyo a la salud mental, ¿no? Este, y si bien ahora pues, no se pueden controlar los efectos hidrometeorológicos o meteorológicos en sí, ¿no? Sí se puede pues reducir, mitigar los desastres que traen consigo con una buena gestión de riesgos. Aquí yo creo que entra esa parte que tú dices como profesionales y como individuos, ¿no? Esta gestión de riesgos y como profesionales, pues esta gestión nos ayuda a considerar la atención en los servicios de salud, de la salud mental, ¿no? Para responder a los riesgos climáticos. Y otra cosa que creo que tiene que ver con los individuos, pues es todo por ejemplo, uso de transporte alternativo, ¿no? Como la bicicleta, el transporte público, ¿no? Que podría, digo, igual reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero además uno se activa físicamente, ¿no? Entonces, creo que hay varias cosas que podemos hacer a nivel individual y a nivel profesional. Bueno, allá un poquito más, yéndome a otro lado, en el actual plan de estudios de la carrera de medicina aquí en nuestra facultad, no hay una asignatura específica que aborde este tema de forma integral. Por eso queremos aprovechar este espacio para preguntarle, desde su experiencia en salud mental y salud ambiental, ¿qué contenidos o enfoques recomendaría incluir en un nuevo plan de estudios de medicina para que los futuros profesionales de la salud estén mejor preparados frente a los efectos del cambio climático en la salud mental? Creo que una unidad didáctica sí sería todo lo que es fundamentos de salud ambiental, ¿no? Porque aquí nos trae la cuestión del cambio climático. Pero no solo es esa, ¿no? La que tiene que ver con la salud mental y otros efectos en salud. Son exposiciones que hay, que tienes en el ambiente, en el agua, en el aire, en el suelo, ¿no? Como además todas estas, ¿no? Crean además, sindemios, sitios sindémicos, ¿no? Donde tú puedes tener todas estas exposiciones en conjunto. Entonces, creo que una unidad como esa es fundamental, ¿no? Para saber cómo hay otros riesgos que no tienen que ver, que no son riesgos que tienen que ver o con tus genes, ¿no? O riesgos bueno, también con conductas, porque al final las conductas tienen que ver también con el medio ambiente, ¿no? Pero cómo todas estas exposiciones te causan algún efecto, ¿no? Y aquí específicamente estamos viendo el efecto de eso. Bueno, el impacto que tiene sobre la salud mental, pero creo que esa sería este, una buena unidad didáctica y desde muy principios de su formación, ¿no? Muchas gracias, doctora Maeli. Ahora, después de escuchar todo lo que nos ha compartido, pues queda claro que este tema no solo debe de estudiarse, sino también investigarse y profundizarse y pues difundirse con la población. Y por eso, y aprovechando otra vez que está usted aquí con nosotros, me gustaría preguntarle si actualmente realiza investigaciones relacionadas con el impacto del cambio climático y si es así, acepta o ha colaborado con estudiantes de medicina de pregrado. Sí estamos desarrollando, nosotros venimos trabajando el tema en la Dirección de Salud Ambiental de Cambio Climático y Salud desde hace como 23 años. Actualmente estamos participando bueno, estamos desarrollando un diagnóstico nacional sobre el impacto de cambio climático en todo el país, primero entidad federativa. Lo que estamos haciendo ya es ver como sitios específicos, ¿no? Porque aún dentro de las entidades federativas tú tienes diferentes, tienes como pequeños como ecosistemas, ¿no? Que te pueden dar diferente tipo, por ejemplo, de clima, ¿no?
Entonces queremos hacer un nivel de detalle más, más chico, ¿no? De cómo impactan en diferentes localidades, comunidades o regiones. Lo hemos hecho con datos de mortalidad, ¿no? Entonces hemos trabajado con alacranismo, golpes de calor, eventos isquémicos, diarreas, por supuesto, respiratorias, ¿no? Y ahora lo queremos hacer también con morbilidad. Y sí, la verdad es que a nosotros nos fortalece mucho tener estudiantes desde pregrado, ¿no? Hasta posgrado, creo que en sus diferentes etapas, y es muy importante porque yo lo he visto ahora que tuvimos recientemente a una alumna de la UNAM, de hecho, pero de ciencias ambientales de Mérida, cómo se integraba con un otro alumno de doctorado y con un postdoctorado, ¿no? En los grupos de trabajo para ir integrando todas estas evaluaciones que estamos haciendo. Así es que sí, y estaríamos encantados de si alguien está interesado en el tema. Sí, doctora Magali Hurtado, muchísimas gracias por compartir con nosotros no solo su conocimiento, sino también su perspectiva crítica y humana sobre un tema que sin duda marcará el rumbo de la salud pública en los próximos años. Y nos deja con muchas ideas, muchas preguntas, pero sobre todo con la motivación de no quedarnos como espectadores, sino de ser agentes de cambio desde la medicina que ejercemos y la que estamos construyendo. Y gracias por mostrarnos que hablar de salud mental y cambio climático no es un tema del futuro, es del presente y que el compromiso comienza desde hoy y desde aquí. Esperamos que esta sea la primera de muchas conversaciones y muchas gracias por su tiempo y por inspirarnos tanto, doctora. Muchas gracias, Liliana, a ustedes por la invitación y es un gusto para mí estar participando en foros como este. Gracias.